Hola a todos y a todas. La clase que hoy vamos a ver es una de las clases principales de esta asignatura, ya que estos contenidos vertebran a los que vienen. El tema de hoy es seguridad alimentaria y nutricional y es fundamental que se comprenda los factores condicionantes de la misma, sus componentes y sus indicadores. Para comprender mejor las dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional, les propongo hacer un poquito de historia. En 1948, en la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 25, se sostiene que todos y todas tienen derecho a un estándar de vida adecuado, al bienestar, a la salud propia y de su familia, incluyendo los alimentos. Acá lo que nosotros destacamos, y por eso hacemos un poco de historia, no solo con respecto a la existencia de la alimentación como derecho, sino a lo que fue transformando la definición de seguridad alimentaria, es cómo por primera vez aparece el alimento, no solo como derecho, sino con la importancia dentro de la salud. Ya en 1974, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, se menciona que haya en todo tiempo existencias mundiales suficientes de alimentos básicos para mantener una expansión constante del consumo y contrarrestar la fluctuación de la producción y de los precios. Acá lo que quiero es demarcar que el hincapié para esta época, estamos hablando de los 70, el principal componente que determinaba de cierta manera la seguridad alimentaria era la disponibilidad. ¿Qué es lo que subyace en este momento? Que con suficiente cantidad de alimentos desde la producción se estaría solucionando el problema del hambre. Lamentablemente, y lo vamos a ver a través de la historia, no es suficiente tener producción suficiente de alimentos. De hecho, nuestro país es uno de los grandes productores y exportadores de alimentos. Sin embargo, nuestro mayor problema es el acceso a los mismos. Yendo para 1983, la FAO propone asegurar que todas las personas tengan en todo momento acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan. Fíjense cómo cambia acá la perspectiva. No solo es necesario que se produzcan suficientes cantidades de alimentos, sino que además de esa disponibilidad hay que sumarle el acceso físico y el acceso económico. Esto lo vamos a ir viendo durante toda la clase y las posteriores, porque es nuestro principal problema como país, el acceso en particular económico a los alimentos. El acceso físico tiene que ver con la cercanía, con las rutas de producción, de distribución y de comercialización de los mismos. Quiero que vayan viendo primera Declaración de Derechos Humanos, el alimento, Cumbre Mundial de Alimentación, donde se pone énfasis en la producción, FAO 1983, donde se empieza a demarcar que más allá de la disponibilidad es necesario el acceso físico y económico a los alimentos. Yendo a 1996, en una de las principales conferencias sobre seguridad alimentaria, se toma como declaración de la misma el derecho de todas las personas y población a tener un acceso a una alimentación nutricionalmente completa, suficiente y adecuada, compuesta por una gran diversidad de alimentos, incluido el agua, de buena calidad, que no ocasione riesgos para la salud ni al medio ambiente, que sea culturalmente aceptable, que puedan las familias aprovechar la potencialidad de los alimentos y que estos sean bien utilizados por el organismo. Aquí me gustaría trabajar parte por parte con ustedes de esta declaración y retomar un poco lo que vimos. Si nos vamos a la Declaración de Derechos Humanos de 1948, se incorpora por primera vez al alimento. Posteriormente vimos que se declama
o se sostiene para esa época que con la producción era suficiente. Posteriormente se incorpora no solo la producción, sino el acceso físico y económico a los alimentos, y si ustedes revisan esta declaración, incorporaría por último el componente tercero de la seguridad alimentaria, que es la correcta utilización. Por lo que hacer esta historia lo que sirve es para ver no solo cómo fue visualizada la seguridad alimentaria desde sus inicios, sino cómo se fueron incorporando por los contextos históricos, económicos y culturales, la disponibilidad primero, el acceso físico y económico segundo, y por último la correcta utilización. En esta declaración también vemos, y les pido que traigan las primeras clases de nutrición, donde vemos las leyes de Escudero. Fíjense que habla de el derecho a una alimentación nutricionalmente completa, suficiente y adecuada. Incorpora el agua también como parte de una buena alimentación, ya lo hemos incorporado como derecho. Cuando hablamos de calidad, además de la calidad nutricional, se habla de la inocuidad, incorpora la diversidad cultural y, como les dije anteriormente, también al tercer componente, que es la correcta utilización de los alimentos. Bueno, vamos a comenzar ahora a hablar de cada uno de los componentes de la seguridad alimentaria, que como vimos a través de la historia, de sus orígenes, a través de las distintas conceptualizaciones que tuvo la seguridad alimentaria, los componentes son la disponibilidad, que incluyen suficiencia, estabilidad y autonomía. Para algunos autores, la estabilidad es un cuarto componente. Nosotros preferimos tomar la línea de la FAO, que incluye en la disponibilidad estos subcomponentes: suficiencia, estabilidad y autonomía. El acceso, que como verán vamos a hablar de acceso físico y acceso económico, y el uso, que también se puede denominar correcta utilización. Bueno, para comprender por qué un país, una región, una ciudad o una familia está en inseguridad alimentaria, o sea que está afectado a alguno de estos componentes, vamos a hablar de los factores condicionantes. Son todas aquellas condiciones que pueden afectar a nivel macro o a nivel micro la disponibilidad, el acceso o la correcta utilización. Comenzamos con el primer componente, la disponibilidad, y lo que vamos a trabajar ahora son los factores condicionantes a nivel macro y a nivel micro. Cuando hablamos de nivel macro, estamos hablando de región y o país. Cuando hablamos de nivel micro, hablamos de una comunidad pequeña y o familia. ¿Qué factores pueden condicionar a la disponibilidad? Y acá me gustaría hablar de palabras llave o clave. Cuando hablamos de disponibilidad, ineludiblemente tenemos que asociarla a la producción de alimentos. Un país va a tener disponibilidad cuando produzca la totalidad de los alimentos que necesita. Si no los produce, tenga la capacidad de importarlos, ¿sí? Entonces la disponibilidad tiene que ver con eso, con la capacidad de producción de un país. La disponibilidad total se mide por un indicador que vamos a ver más adelante, que se llama hojas de balance, y que contabiliza todo lo que se produce más todo lo que se importa, restando todo lo que se desecha, todo lo que se exporta o todo aquello que es utilizado para alimento animal, que se llama piensos, o para biocombustible. Bueno, los factores condicionantes a nivel macro pueden ser el tipo de modelo productivo. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que Argentina tiene un modelo productivo cuasi de monocultivo. Lamentablemente no está muy diversificada nuestra producción. Ustedes saben que la mayoría de las hectáreas de nuestro país cultivables están destinadas a la soja,
Cultivo que no es de consumo masivo de los argentinos. Con la incorporación de la soja, lamentablemente se han perdido millones de hectáreas que estaban destinadas previamente al cultivo de maíz, de trigo, de sorgo y de otros cereales y oleaginosas que sí son de consumo habitual para los argentinos. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, estamos pagando muy caro el pan, más allá de la cuestión intermediaria, tiene que ver con esto, el pan u otros alimentos, porque si nosotros estamos pensando en nuestro modelo productivo, en sembrar soja, y esa soja sirve para exportar, porque ni siquiera es de consumo interno, la verdad que puede verse afectada la disponibilidad. Si se pierden muchas hectáreas de otros cultivos que sí necesitamos por estar nuestra alimentación, como el trigo o el maíz, o se han perdido muchísimas unidades productivas lácteas porque no conviene tener un tambo, sin embargo conviene sembrar soja, desde ahí es que analizamos que es un factor condicionante para la disponibilidad. Otro factor condicionante es el régimen de tenencia de la tierra. Que en nuestro país existen grandes latifundios, grandes cantidades de tierra, de hectáreas, distribuidas en muy pocas manos. Y de repente hay muchos productores, esto sería un poco más, no a nivel macro, que quizás quisieran producir pero no son los dueños de la tierra. También hay mucha cantidad de tierra que no está produciendo. Otro factor condicionante de la disponibilidad es el nivel de inversión en agricultura. Nosotros no podemos seguir sembrando con técnicas que tienen 50 años, ¿sí? Y no solo hablo de eso, sino no solo de la producción y la tecnología mecánica, sino en todo lo que es semillas, cultivos, apoyo a los productores, que es la que viene. También es un factor condicionante cómo están organizados los productores, qué información actualizada y oportuna tienen, tanto para la producción, para elegir qué cultivos y demás. Nosotros cuando estamos en clase ponemos por ahí como ejemplo que si desde el Estado no tenemos políticas que nos ayuden a diversificar esos cultivos, obviamente vamos a ir al que nos da mayor renta. Estos serían en parte, también van a ver algunos otros en el texto, los factores condicionantes a nivel macro de la disponibilidad. Ahora vamos a analizar un poquito los factores micro que afectan la disponibilidad. Uno está asociado con el segundo que nombré a nivel macro, que es la falta de acceso a los recursos, a la tierra, al riego, a las herramientas. Hay muchas familias que tendrían la capacidad de producir, que daría dos beneficios. La autoproducción le aumentaría la disponibilidad de alimentos y también el acceso, porque quizás pueden consumir lo que producen, pero además es sobrante venderlo y sería una fuente de ingresos. Entonces, cuando las familias, pues estamos hablando de nivel micro, o las pequeñas comunidades no tienen el acceso a la tierra y por ende no pueden producir cultivos, es un factor condicionante de la disponibilidad. Otra es la producción insuficiente. Hay familias que fueron perdiendo capacidad productiva y tuvieron que vender quizás semillas o herramientas o parte de sus tierras, o por factores climáticos, económicos, de catástrofes, tienen poca producción y a lo mejor contaban con cierta cantidad de alimentos producidos que ahora no tienen. Las pérdidas pre y post cosechas, y en esto tiene mucho que ver áreas que a veces no se tienen en cuenta, como la infraestructura. Por ejemplo, qué capacidad de almacenamientos en silos tenemos con la humedad y temperatura y todo lo que corresponde para la conservación de esos granos. ¿Qué capacidad de industrialización tenemos para que no se pierdan esas cosechas? ¿Qué capacidad de transporte? ¿Qué capacidad de comercialización? Y también otro factor condicionante de la disponibilidad
nivel micro es el tipo de organización familiar. Existen en zonas rurales lo que se llama población golondrina, sobre todo los jefes varones de familia, y muchas veces según el tipo de cosecha van las mujeres y los niños y las niñas. Afecta la disponibilidad porque quien era la persona que quizás se dedicaba a sembrar viaja a hacer otras cosechas y no está presente, o también en los hogares monoparentales con jefatura femenina, cuando es el único sostén, quizás no tenga la capacidad de producir alimentos y haya que depender de otro tipo de asistencia. Vamos a continuar con los factores condicionantes. Ahora vamos a hablar de aquellos que tienen que ver con el acceso y van a ver que prioritariamente marcamos aquellos condicionantes del acceso económico a nivel macro, el nivel de inflación, el tipo de cambio, el sistema tributario, el porcentaje de PBI en inversión social y el diseño de programas alimentarios. A ver, ¿por qué el nivel de inflación puede ser un factor condicionante del acceso, sobre todo económico? Porque en un país donde hay alto nivel de inflación, el poder adquisitivo de los salarios cada vez es menor y al haber inflación también aumentan el precio de los alimentos y esta combinación hace que el acceso económico a los alimentos se dificulte cada vez más. Por eso hablamos a nivel macro de la inflación como un condicionante. El tipo de cambio, sobre todo en nuestro país, que aunque no haya insumos en dólares en la producción o la distribución, aumenta el dólar y eso enseguida se transfiere al costo de los alimentos o de los insumos o de la producción o del transporte. Entonces por eso también el tipo de cambio en un país como el nuestro afecta mucho y es un condicionante del acceso. El sistema tributario es el sistema de impuestos que tenemos. Lamentablemente Argentina es uno de los países con los sistemas tributarios más regresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si fueran sistemas progresivos, cuanto más beneficios económicos y más ingresos económicos tiene una persona, más paga impuestos. Yo creo que uno de los impuestos más regresivos que tenemos en nuestro país es el IVA, el impuesto al valor agregado. Estemos en el primer quintil de ingreso o en el quinto, pagamos lo mismo por un litro de leche, por un kilo de carne. Entonces el sistema tributario también se convierte en un condicionante del acceso. El porcentaje de PBI en inversión social. Si un país tiene el 45% de su población bajo la línea de pobreza, lógicamente que va a haber dificultades en el acceso a los alimentos, ya que estos no se pueden consumir y comprar por los ingresos propios de la familia. La inversión social en programas alimentarios y demás tiene que favorecer este acceso. Por eso, si el porcentaje de inversión es bajo, estaríamos incrementando esas barreras de acceso a los alimentos. Y el diseño de los programas alimentarios, y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de política, se relaciona con que los programas alimentarios vayan de la mano, y traten de ir solucionando los problemas alimentarios y nutricionales que tiene esa población a los que van dirigidos. Si, como vimos en la primera clase, nuestros problemas son la anemia ferropénica, la baja talla, el sobrepeso y obesidad, nuestras modalidades de programas alimentarios no pueden ofrecer calorías y hidratos de carbono. Y vamos a pasar ahora a los condicionantes del acceso, pero a nivel micro. El bajo nivel de ingreso, esto es a nivel grupo familiar o individuo. Lógicamente el bajo nivel de ingresos dificulta el acceso económico a los alimentos. El índice de precio al consumidor, que va atado de la inflación, obviamente que si aumenta todo el tiempo, también disminuye el poder adquisitivo. El costo de la canasta básica
alimentaria, que es el costo donde se rige nuestra medición para la línea de indigencia. Si aumenta el IPC, aumenta el costo de la canasta básica, y cada vez más familias, si no tienen aumento en sus ingresos, quedan bajo la línea de indigencia. La larga distancia de los mercados, y acá ya estamos hablando de acceso físico y no económico como fueron los anteriores, y también el nivel de producción, y yo diría quizás en este componente micro, sobre todo de autoproducción de alimentos, que favorece que las familias tengan mayor acceso a los mismos. Bueno, continuando con los condicionantes de la seguridad alimentaria, llegamos al tercer componente, que es el uso o correcta utilización de los alimentos. Y con disponibilidad hablamos de palabra clave producción, en acceso de palabra clave macroeconomía. Acá vamos a asociar la correcta utilización de los nutrientes con condición de salud y condición de vivienda. Lógicamente que si yo vivo en una vivienda precaria, por ejemplo, mis hijos pueden tener más posibilidad de tener parásitos, y los nutrientes que vienen a través de los alimentos no los pueden incorporar porque, bueno, está este patógeno interfiriendo. También, si yo no tengo agua potable, voy a tener muchas más posibilidades, bueno, obviamente de no tener agua segura, de infecciones, de diarreas. Entonces no voy a poder hacer una correcta utilización de los alimentos. Como niveles condicionantes, factores condicionantes, mejor dicho, del uso, traigo la ley 25.724, fue una ley muy buena, fíjense el contexto de 2003, en cuyo primer artículo se menciona el derecho a toda la población a vivir en seguridad alimentaria, y el Estado como garante de la misma. Esta ley fue la del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, y lo que trata de apuntar es a todos los componentes de la seguridad alimentaria, pero particularmente a la correcta utilización y al acceso. Hay ejemplos de disponibilidad, por ejemplo, como el ProHuerta. La aplicación de otras leyes, la fortificación de las harinas o de la leche que va a programas sociales. El nivel de educación, en el sentido de que no es que más años tuviste de escuela o de universidad y vas a usar mejor los alimentos, sino como de información, ¿sí? Información, educación alimentaria y nutricional, que me van a ayudar a tomar mejores decisiones en cuanto a mi alimentación. A nivel micro, como dije anteriormente, el estado de salud y nutrición. Si yo tengo una enfermedad malabsortiva, por ejemplo celiaquía o un Crohn, obviamente que no voy a poder absorber los nutrientes y por ende no voy a hacer una correcta utilización de los mismos. O si tengo algún grado de desnutrición. Nivel de saneamiento, lo di como ejemplo anterior, ¿sí? Si no tengo agua segura, si no tengo una vivienda que tenga condiciones mínimas, las prestaciones de salud deficitarias, o sea que no accedo al sistema de salud, la educación alimentaria y nutricional no prescriptiva, que esto lo hemos trabajado, lo han trabajado ustedes en otras materias, y la regulación de la publicidad. Eso todavía es algo que nos falta trabajar. Ustedes vieron ENIS la clase pasada y habrán visto que es uno de las propuestas, ¿no?, a trabajar esta regulación. Bueno, y para ir finalizando esta clase, nosotros hemos visto la historicidad del concepto de la seguridad alimentaria, sus tres componentes, los condicionantes de cada uno de ellos, tanto a nivel micro como macro, y ahora lo importante es conocer cuáles son los indicadores para medir la inseguridad alimentaria desde cada uno de esos componentes.